La visita de los técnicos municipales se realizó el pasado 20 de mayo, coincidiendo con la declaración ante el juez de Alberto González Amador por 2 delitos fiscales y 2 meses después de la denuncia que Más Madrid presentó por presunta irregularidad urbanística. Tras la visita a la vivienda, los técnicos confirman que las obras se hicieron a pesar de no contar con ningún permiso. Más Madrid denuncia que el documento en el que los técnicos de la Junta de Distrito de Chamberí solicitan a González Amador que regularice las obras y que estaba pendiente de la firma del coordinador del distrito ha desaparecido de la base de datos del ayuntamiento. Se subió a la carpeta del expediente el pasado viernes por la mañana y horas después por la tarde desaparecía. Rita Maestre, portavoz de Más Madrid. Lo que es evidente es la opacidad y el trato de favor. En este caso, desde el principio hay unas reglas para el clan Ayuso y hay otras reglas para cualquier otro madrileño. Tenemos la propuesta de resolución original. Cualquier cambio de criterio que pueda haber a partir de ahora solo podrá interpretarse como una solución a medida de Ayuso. Almeida tiene que explicar inmediatamente qué es lo que ha pasado con ese documento eliminado y tiene que enseñar el papel que están escondiendo. Los deportes en Hoy por Hoy. Hola Sampe, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenas, 2 Esther. penaltis impiden que el Leganés ascienda a primera en Ferrol y el Real Madrid pierde en Berlín la final de la Euroliga. Después de un buen inicio se diluyeron los de Chus Mateo en la segunda parte para caer 80-95 con el Panathinaikos griego. La reflexión del técnico blanco. Hoy vamos a llorar hoy, jodidos todos en nuestro hotel, vamos a estar tristes. Vale, mañana hay que levantarse. Pues decía Mateo que toca levantarse porque pasado mañana reciben al Barça en el primer partido de semifinales del ACB. Y 47 minutos estuvo el Leganés en primera durante la jornada de ayer, pero los 2 penaltis, el primero en el 46, el segundo en el 93, dejaron el 2-2 final. El próximo domingo el Leganés recibe al Elche, que no se juega nada. Un punto le basta al Lega para lograr el ascenso o sacar el mismo resultado que haga el Eibar. En el carrusel canalla el capitán Sergio González. Todo pasa por algo, el fútbol es así, si ha querido que sea la semana que viene en nuestra casa con nuestra gente es por algo y nosotros lo vamos a luchar y además lo vamos a conseguir. Y se consumó también el descenso del Alcorcón a la primera ref. Gracias, Sampe. Chao. Hasta luego. Obramat, diseñado para hacer de tu compra una experiencia fácil y rápida, les ofrece Hora Punta. En la hora punta nos vamos al Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Charo Alcázar, ¿cómo va la mañana? Buenos días. Buenos días, Esther. En este momento nos encontramos muy pendientes de 2 incidencias. Por un lado, de un vehículo averiado en M30 en la zona de Moncloa, dirección norte. Está cortando el carril derecho y generando retenciones que ya de por sí las hay en ese tramo de la M30. Y por otro lado, un accidente en la A5, carretera de Extremadura, a la altura en la zona de carretera de Boadilla del Monte, dirección entrada. Mantiene cortado el carril izquierdo y también generando retenciones que coinciden en esta hora punta complicada de la mañana del lunes. Una hora punta también muy compleja para todos los movimientos de entrada a la ciudad, de salida en Avenida de América hacia la A2 y que se distribuye por la zona centro y complica el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V, incluidos los paseos de las Delicias, del Prado, Recoletos, dirección norte. También Alfonso XII, sentido Puerta de Alcalá, Avenida de Menéndez Pelayo, dirección Príncipe de Vergara y otros puntos a tener en cuenta como las calles Cea Bermúdez y José Abascal, los bulevares entre Alberto Aguilera, la calle Génova y también el Paseo de la Castellana, al paso por las plazas de Lima, Cuzco y Plaza de Castilla. Vamos ahora a la Dirección General de Tráfico. Ha sido una mañana con algunos problemas a primera hora. ¿Cuál es la situación? Alejandro Martín, buenos días. Muy buenos días, Esther. Pues seguimos muy pendientes de ese accidente que dificulta la ronda M40 en el entorno de Coslada y de 103 y está generando hasta casi 4 kilómetros de tráfico lento y también provoca el corte del carril izquierdo. Al margen de este accidente, dificultades de entrada en prácticamente todas las entradas. Destacamos la 1 en Las Tablas, A2 en Coslada, A3 en Vallecas, A4 en Valdemoro y Pinto, A42 en Parla y Getafe, A5 Arroyo Molinos, Móstoles, Alcorcón y Campamento y ya en la 6 a su paso por Aravaca. En la ronda M40, dificultades en Villaverde, sentido 4, Barrio de la Fortuna, Pozuelo del Halcón, Túnel del Pardo, Valdemarín, Monte Carmelo, todo ello sentido norte, dirección A1, al igual que la M50 en Boadilla del Monte, hacia la carretera de A Coruña. Ay, multireformista, lo que iba a ser una reforma de 2 días es una de 2 semanas porque hay que cambiar la fontanería. Si las obras son lentas, que la compra del material sea rápida. En Obramat diseñamos nuestros almacenes para que no pierdas ni un segundo. También puedes comprar en obramat.es con entrega en 24 horas o recogida en 2 horas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat. Son las 8 y casi 26 minutos. Es horrible.
¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía. ¿Lo veis? Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com. Hasta que recuperan tu vivienda. ¿Cómo? Que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias. ¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa? No te preocupes, si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler, te pagan hasta que recuperan tu vivienda. 920-2011. 920-2011. En Yamóvil cuidamos lo que se ve y lo que no se ve, porque mimamos cada coche para que tengas un auténtico seminuevo. Y es que sabemos que la calidad y la seguridad de nuestros coches seminuevos no se ganan de un día para otro. Yamóvil, más de 50 años vendiendo los auténticos coches seminuevos. Nuevo concesionario en Alcalá de Henares. ¿Pero para qué te cambias de carril si vas más lento? ¡Dale! Odio los atascos, pero os prometo que la serie Atasco de Prime Video, en la que salgo con Arturo Valls y María León y muchos más, es hijo de... Para todos los públicos, y es el único atasco que os va a hacer reír. ¡Avanza, dale! Disfrútala ya en Prime Video. Elige Formidable Solar con Endesa y llévate 3 años de consumo de luz gratis al instalar tus placas solares y combinarlas con tu tarifa solar Simplicero. Porque todo Endesa es formidable. Consulta condiciones y contrata en endesa.com, en el 876-0909 o en los puntos de venta Endesa. Solo hoy, en Ahorramás, reventamos el precio del queso curado Alipende. Porque solo hoy ponemos a la venta 2.000 kilos de queso curado Alipende por 2,75 euros los 250 gramos. El reventón del día de Ahorramás te hará estallar de alegría. Repasamos ahora otras noticias con Carla Camacho. El Ayuntamiento de Madrid va a iluminar el río Manzanares en su tramo urbano a partir de 2025. Se va a instalar alumbrado ornamental para potenciar la arquitectura y el paisaje natural que existen en el cauce del río. Las obras de este proyecto piloto empezarán a finales de junio. Se trata de una instalación de 61 proyectores en un tramo de 560 metros del Manzanares, en concreto entre el puente oblicuo y la pasarela de Andorra, en los distritos de Arganzuela y Latina. Se van a colocar 57 focos a lo largo del tramo y 4 proyectores con más potencia en la presa 6. Información la tienen en nuestra web en radiomadrid.es. A esta hora al día le ponemos música. ¿Qué música le ponemos hoy, Carla? Escuchamos The Way I Loved You de Taylor Swift. La estadounidense abrirá el telón de los conciertos en el Bernabéu con doble fecha, el miércoles y el jueves, con un show de más de 3 horas y media. El montaje, que dura varios días, hizo que el Madrid solicitase a la Liga programar la última jornada un día antes para que diera tiempo a que llegasen los 200 camiones de la preparación. Se cortará el tráfico desde la Plaza de Sagrados Corazones hasta Alberto Cocer los 2 días. Es lunes 27 de mayo. Que tengan un buen día. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. CaixaBank patrocina este espacio.
Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. En esta mañana de lunes arrancamos semana, otra nueva semana de campaña electoral para las elecciones europeas. Inicio de semana después de la manifestación del Partido Popular de ayer, inicio de semana de la visita de Zelensky, de la aprobación del reconocimiento del Estado palestino, de la aprobación de la ley de amnistía. Como ven, tenemos por delante unos días bien cargados de información. Todo con el análisis esta mañana de Elena Pisonero. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buen lunes, Ángels. Con Nacho Corredor, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángels. Y con Antón Losada, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás? Pues aquí. ¿Aquí? Bueno, pues bien. Manifestándote. Mira, de eso quería hablaros, porque hoy en la portada de prácticamente toda la prensa nacional aparece la manifestación de ayer, la convocada por el Partido Popular en Madrid. Ahora hablaremos de ella, hablaremos de la ley de amnistía, pero yo me quería detener en otras dos manifestaciones que ha habido este fin de semana, que no aparecen en la portada de la prensa nacional, sí han aparecido en la prensa local y que han tenido mucha repercusión en sus propios ámbitos y además porque tienen un origen que afecta de una manera muy directa a la gente. La primera, la que ha tenido lugar este fin de semana en Palma, en Mallorca, está Mamen Municio. Mamen, buen día. Hola, buen día. En Palma, miles de personas en las calles en una manifestación multitudinaria para pedir soluciones ante la masificación del turismo. Se quejan de que esa recepción descontrolada de turistas hace sobre todo, y es la principal consecuencia, la que más les afecta, hace imposible o muy difícil acceder a una vivienda. Sí, la sensación de saturación y los altos precios de la vivienda que están expulsando a los residentes de la isla son el germen que hacía salir a la calle este fin de semana a los mallorquines, 10.000 según la policía y 25.000 según los convocantes, en una isla en la que, vamos a decir, no se prodigan estos actos en la calle. El lema principal, el derecho a una vivienda digna frente a la actual situación de emergencia en la que cada vez es más imposible plantearse el acceso a una vivienda, ya sea compra o alquiler, por los altos precios de las viviendas, en unión con el alto coste de la vida. La población media, Ángels, vemos como el momento actual no permite seguir planteando un proyecto de vida en la isla. El turismo que antes daba trabajo, dicen los convocantes, ahora expulsa a los mallorquines porque ha puesto el foco en el sector inmobiliario, entre las viviendas vacacionales y la compra de vivienda por parte de extranjeros. Entre las múltiples consignas que se pudieron escuchar este fin de semana, quien ama Mallorca no la destruye, Mallorca no se vende, de Mallorca no nos moverán, o del turismo malvivimos, no hay derecho a que nos dejen sin techo. Entre las medidas que se reclaman, declarar la situación de emergencia de la vivienda y reconocer que el archipiélago es una zona tensionada, hacer una moratoria de alquiler turístico o limitar la compra de vivienda de personas que no tengan un mínimo de residencia de 5 años y limitar la compra de vivienda a grandes tenedores. Mamen, gracias. Hasta luego. 10.000 personas en Palma, 25.000 según los convocantes, como decía Mamen, en una isla donde este tipo de manifestaciones tan multitudinarias no son habituales. Pero es que en otro punto de España hubo también este fin de semana otra manifestación también multitudinaria, en este caso en Palas de Rey, en Lugo, contra la instalación de una fábrica de papel. Ricardo Rodríguez, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Ángels. Protestan porque no quieren otra empresa de este tipo en Galicia. Ya las hay, porque según se quejan, contamina el agua de los ríos del entorno, lleva a sustituir los árboles propios de la zona por eucaliptus, que son más baratos, pero también son más peligrosos en caso de incendio, y por eso muchas personas salieron a la calle. Sí, la protesta ha sido masiva, Ángels. Unas 20.000 personas, según la organización, se han sumado a esta manifestación en la que han dejado claro su rechazo a este proyecto. 20.000 personas, según una localidad en la que apenas viven 3.000 manifestantes llegados de toda Galicia, que han colapsado los accesos. Ha habido importantes atascos para acceder a la zona de la protesta con un grito unánime, el de Altri non. Que xa chega de Altris, de Greenalias e de Greenfibers. Non é desenvolvemento, non é progreso, chámase espolio. Porque esta terra é nosa e non das empresas especuladoras. Deixamos ben claro que Altri non. Hoxe é ese 26 de maio en que todo empezou a cambiar. Altri non! Altri non! Altri
Denuncian que el proyecto se ha ido modificando de la fábrica de fibras textiles que se prometió cuando Feijóo todavía era presidente de la Xunta. Lo que está recogido en la documentación que la multinacional portuguesa ha remitido al gobierno gallego es una macrocelulosa que utilizará una gran cantidad de agua, la misma al día que toda la población de la provincia de Lugo, y que será devuelta al río con un proceso que hará subir su temperatura hasta en 3 grados. Según la empresa, esto será positivo para el medio ambiente. En el proceso productivo de Altri no se consume agua, se usa el agua. Y una vez usada en el proceso productivo se depura a condiciones muy similares a las que fue captado, incluso en algunos casos con mejor calidad de la que fue captada. Dicen que la devolverán al río mejor de lo que la captaron, algo que ha provocado el rechazo de la comunidad científica. Además, apenas se crearían 500 de los 2.500 empleos prometidos inicialmente. El proyecto está ahora en fase de estudio en la Xunta de Galicia. Ha recibido decenas de miles de alegaciones. Los manifestantes han pedido al gobierno de Alfonso Rueda que lo reconsidere. Pedimos ya a Xunta que recúe de unha vez, porque acabamos de ver unha demostración exemplar, heroica e histórica de cómo a sociedade civil galega reacciona. Un proyecto que despierta grandes recelos por su impacto ambiental, no solo en Palas, Ángel, sino a lo largo de todo el recorrido del río Ulla hasta desembocar en la ría de Arousa. Temor en los sectores agrario y pesquero, que ha quedado patente en esa multitudinaria movilización. Richie, gracias. Buenos días. Pasan cosas fuera de Madrid. La gente se manifiesta de manera multitudinaria, 20.000 en Palas de Rey, de manera multitudinaria fuera de Madrid, y se manifiestan, y estos son 2 ejemplos, por cuestiones, por reivindicaciones que les afectan de manera directa, porque les afectan y porque pueden cambiar sus vidas. Empiezo por ti, Antón, porque tú esta última reivindicación la conoces. Sí, aparte de lo que dice Ricardo, yo creo que la gente lo que fue ayer fue a protestar por 2 años de mentiras y manipulaciones. Porque a día de hoy nadie sabe muy bien qué es exactamente lo que se quiere poner allí. Empezó siendo un proyecto de fibra sostenible o algo así, que bueno, iba a inundar aquella zona que algún responsable de la Xunta definió como deprimida. Se nota que hace tiempo que no van por Palas de Rey y no ve lo que se ha invertido allí, pues en agricultura sostenible, en producción de queso, en turismo rural. Y poco a poco el proyecto se ha ido modificando y al final lo que parece es aquello del pato, ¿no? Si anda como un pato y hace cuac como un pato, pues es un pato. Lo que parece es una macrocelulosa. Y de celulosa ya tenemos bastante. Pero aquí lo que sorprende especialmente es la actitud de la Xunta de Galicia. Primero con Núñez Feijóo, después con Alfonso Rueda, en la que en ningún momento han hecho el trabajo que tiene que hacer una administración pública, que es informar con claridad a sus ciudadanos de qué es lo que se va a hacer. Y no dedicarse a proteger y a tapar el oscurantismo de Altri, de la empresa. Insisto, es que a día de hoy no sabemos exactamente todavía qué es lo que se quiere poner allí. Sabemos que ya no van a ser 2.500 puestos de trabajo, que van a ser 500 y gracias. Sabemos que de la fibra sostenible, desde el minuto 1, la producción de fibra sostenible solo era el 10% de la producción total de la fábrica, desde el minuto 1. Se nos ha estado mintiendo con el apoyo y la colaboración del gobierno de todos los gallegos y las gallegas, que se supone que está ahí para defender nuestros intereses, no los de Altri. Nuestros intereses es que venga industria, por supuesto, que se creen puestos de trabajo, por supuesto, pero que sepamos exactamente qué es lo que viene, para qué viene y cuál es su impacto ecológico, ¿no? Y eso es lo que yo creo que ayer sobre todo sacó a tantísima gente es que a la calle. 20.000 personas es muchísima gente. Es que son 20.000 personas que simplemente, igual que Ricardo y yo que estamos aquí, queremos saber exactamente qué es lo que se quiere poner ahí. Es que llevamos 2 años de mentiras, todas cubiertas y amparadas por la administración, que nos plantea el clásico falso dilema, ¿no? Que es desarrollo o medio ambiente, economía o medio ambiente, que hombre, eso, en fin, hace 40 o 50 años podía colar, pero ahora ya hace mucho tiempo que hemos aprendido que se pueden tener las dos cosas, que se puede tener una industria sostenible, que se puede tener una industria que cree puestos de trabajo y que cree riqueza y no destrozar el medio ambiente. Pero sobre todo a mí me sorprende la absoluta opacidad de Altri y la absoluta cobertura que una administración pública le está dando a una multinacional para que se instale aquí, pues como venían las... A mí se me está recordando el proceso de instalación de las multinacionales, que por ejemplo aquí en Galicia vivimos en varios sitios, cuando yo era pequeño, hace ya muchísimos más años de los que me gustaría, donde todo era, efectivamente, todo te enterabas de lo que se ponía al lado de tu casa cuando empezaba a funcionar. Nacho. 3 reflexiones, ¿no? La primera es una obviedad de la que hemos hablado mucho en esta tertulia y hacemos esfuerzos por superarlo, y es que la política madrileña no es la política nacional, ¿no?
siempre y cuando entendamos que España son 47 millones de habitantes, que Galicia es España, que Mahón es España o que Ontinyent en Alicante es España. Y fuera del circuito de la información de Madrid pasan no muchas cosas, la mayoría de las cosas. La segunda reflexión. La semana pasada el Financial Times, su corresponsal en España, Barney Jobson, titulaba cómo el turismo español volvía a superar récords y alcanzando al destino turístico mundial número 1, que es Francia, y añadía en su reflexión que mientras esto ocurre y es un síntoma de actividad y movimiento, crecen los brotes de turismofobia. Y esto va a seguir ocurriendo muy probablemente en los próximos años, entre otras cosas porque es evidente que, especialmente donde hay más concentración, ciudades como Barcelona, ciudades como Palma, otras ciudades del Mediterráneo como Málaga, tiene un impacto en las condiciones de vida de los ciudadanos locales. Por un lado, se señala, y es cierto, que se genera trabajo, es objetivo, pero no al nivel de la inflación que se produce como consecuencia de la compraventa de vivienda por parte de personas de fuera que, por un lado, tienen más poder adquisitivo o, por otro lado, como consecuencia de la proliferación, y esto es responsabilidad de la administración, de apartamentos turísticos ilegales que que generan un incentivo perverso a quien alquila un piso que prefiere ponerlo a la venta de forma temporal a través alquiler de forma temporal. Alquiler de forma temporal que alquilarlo de larga estancia. Y sobre el tercer tema, que probablemente es el que para alguien muy condicionado por el día a día de Madrid menos criterio tiene. Lo único que puedo decir de las fábricas de papel, porque mi abuela vivía en un pueblo donde había una fábrica de papel, es que huelen bastante mal. Pero nos lleva a un elemento que es fundamental, no solo cuando hablamos de economía o medio ambiente, sino también cuando estamos hablando de economía y medio ambiente, que es la licencia social, ¿no? Estamos viendo en una dimensión absolutamente distinta en muchos lugares de España oposición, en este caso, al despliegue de energías renovables. Y parecería una contradicción respecto justamente lo que estamos analizando. Sin embargo, hay un hilo conductor, y el hilo conductor es que pretender en el siglo XXI generar un impacto en una ciudad, en un pueblo, en un territorio, sin contar con ese territorio, ya estamos viendo que lo que hace es evitar esa inversión. Por todo el territorio en estos momentos en España, por todo el país, hay una oposición, probablemente minoritaria, pero sin cuyo apoyo va a ser muy difícil hacer el despliegue renovable, como consecuencia, yo creo, de malas decisiones de muchas veces compañías internacionales que llegan como elefante en cacharrería sin avisar a las autoridades locales, sin contar con las asociaciones locales, sin contar con la ciudadanía, y por tanto la licencia social en cualquier tipo de proyecto empresarial cada vez es más determinante para que se pueda desarrollar. Elena. Sí, efectivamente la licencia social para operar, ¿no?, en la terminología anglosajona, es un elemento crucial para la definición de un modelo sostenible, en concreto proyectos o modelos económicos, como el que estaba mencionando Nacho, porque efectivamente al final la sostenibilidad va a depender de su viabilidad, no solo financiera, sino social en el medio y largo plazo. Es decir, que la comunidad compre ese proyecto. Entonces, ese concepto es muy transformador en los últimos años y se está llevando hacia adelante, y soy una firme defensora de ello. Yo creo que cualquier proyecto empresarial que se precie, pero yo creo que en general cualquier proyecto que tenga una implicación social, que son prácticamente todos, tiene que tener en cuenta que tiene que escuchar los impactos que genera, y también en positivo y en negativo, ¿no? Esta es la teoría que se está poniendo en práctica cada vez más. En cuanto al debate que nos plantea Ángels, que me parece muy importante, es que al final la gente se moviliza contra aquello que le preocupa. Esto parece que es obvio cuando al final, digamos que en los debates generales que escuchamos en la televisión, tienen más que ver con los partidos que con los problemas reales. Y esto está muy bien traído, Ángels, porque además estamos en campaña electoral. Y ahora solo debatimos sobre vas a estar tú, me pongo yo, en fin, ¿y de lo mío qué?
Y hay dos temas que has planteado muy importantes y que tienen que ver con el futuro modelo económico, en concreto de España, en el que yo me he dedicado a eso y me sigo dedicando al turismo. Tenemos que tener una visión mucho más sistémica en general, pero muy en particular de lo que representa el turismo para España. El líder sigue siendo Estados Unidos, no Francia, te corrijo. Y Estados Unidos y Francia... Francia es el país más visitado, no le lleves la contraria a Elena Pisonero en esto, porque ella lo sabe. Voy a abrir el Financial Times ahora. Tienes el número de visitantes, en este caso turistas, y también se mide por los ingresos que genera para el país. Ahí es Estados Unidos. Bien, entonces, a eso íbamos. Si hablamos de economía, estaba hablando en esos términos. Pero en todo caso, hay una diferencia notable. Estados Unidos y Francia están en ese ranking porque tienen a Nueva York y a París. ¿Vale? No tiene nada que ver con el modelo español, que es súper capilar y afecta cada vez más, afortunadamente, porque esa es la tendencia que ya desde que era yo secretario de Estado, antes de empezar el siglo, o sea, que fíjate, Kissinger al lado mío era un chaval, es que, digamos, ese proceso de diversificación, sobre todo de desconcentración, se lleva cometiendo desde hace 25 años. Y es un proceso que tiene que continuar, pero como digo, es muy distinto el modelo español, y yo abogo porque España sea la que, desde luego, ejerza ese liderazgo a nivel global, diciendo lo que aporta en términos de desarrollo del turismo. No me voy a extender, Ángel, solo es para provocar, porque es un debate muy relevante, en el que la clave es que es una actividad tractora de toda y dinamiza toda una actividad que, en caso de no existir el turismo, y eso lo vivimos en comienzos de nuestro desarrollo en los años 60, estaría totalmente desolado. Y como todo, hay que buscar el equilibrio, que siempre es lo más difícil. Pero hay muchas comunidades, muchos pueblos de nuestro territorio que, si no tuvieran turistas, no tendrían futuro. Eso tenemos que ser muy conscientes de ello. Eso no da carta blanca para que se haga cualquier tipo de turismo, que se hagan reformas para hacer un beach club en un apartamento, que al final ponga en riesgo la vida de la gente, como ha ocurrido también en Palma, desgraciadamente, y que hagamos un turismo que claramente sea explotador y no sostenible, como es la mayoría. Y aprovecho para defender al sector. Es muy importante que no demonicemos y no busquemos chivos expiatorios, porque la clave, como bien decía Antón, es que en estos tiempos tenemos que exigirnos que haya progreso, pero un progreso que sea sostenible e inteligente. Y eso requiere, como bien decías, la implicación de las comunidades locales. Pero no demonicemos al turismo, porque para muchas zonas de nuestro territorio es la vía para generar por lo menos una o fijar una cierta población. Ahora, tenemos un problema de vivienda muy gordo, que, como intenté explicar aquí hace unos meses, obedece a una lógica de mercado, salvo que nacionalicemos todas las viviendas del territorio, las hagamos sociales y efectivamente lo ordenemos de una manera intervencionista al 100%. Y en cuanto a la fábrica, se aplica lo mismo. Es decir, estoy totalmente de acuerdo, Antón, que hay que ser transparente, porque si no, la sociedad se va a volver en contra y eso va a hacer inviable el proyecto que quiera establecer la empresa de celulosa, etcétera. Ante lo que hay que pedir es una exigencia de criterios muy importantes, aunque lo ha planteado el defensor de la empresa, que son de economía circular, de regeneración del agua, etcétera. Déjame que vaya. No, si vamos a seguir el debate después, pero voy a publicidad. Y Antón, voy contigo, que querías hablar.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 8:52 de la mañana, 7:52 en Canarias. En el Abierto, Elena Pisonero, Nacho Corredor y Antón Losada les planteaban el arranque del Abierto esas dos movilizaciones que ha habido tanto en Palma como en Palas de Rey para protestar por dos asuntos diferentes, la instalación de una empresa de papel, de una fábrica de papel, y una manifestación contra los efectos que está teniendo el turismo masificado en Palma, efectos sobre todo en la vivienda, y de ahí surgía el debate y quería intervenir ahora Antón. Sí, bueno, más que nada para alegrarme de que los que vivimos fuera de Madrid, hace tiempo que descubrimos que pasan muchas cosas que no pasan en Madrid, ¿no? Es más, lo que nos asombra son las cosas que pasan en Madrid, es lo que nos llama realmente la atención en la política estatal, ¿no? Bueno, dos cosas. Una, aquí nadie demoniza a nadie, ¿eh? O sea, yo soy una persona muy agradecida al eucalipto, me pagó parte de mis estudios, no tengo nada en contra de la actividad industrial, lo que estoy en contra es de la mentalidad depredadora. Total. Y en los dos casos que hemos analizado, lo que hay detrás es una mentalidad absolutamente depredadora. Es llegar, depredar, y cuando no queda nada que depredar, marcharse. Que es lo que hemos visto hacer tantas y en tantas ocasiones. La riqueza que se crea y que se queda ahí es una parte mínima. La mayor parte de la riqueza que se crea se va fuera. Lo que se crea en muchos casos es economía de subsistencia, economía para ir tirando. Se aprovecha y se aumentan y se mejoran los beneficios a base de tirar de salarios más bajos, subcontratas. Es decir, el sector del turismo no es solo el problema de la vivienda. Es decir, ¿cuántos meses, años llevamos hablando de las condiciones laborales que tiene que soportar mucha gente de la precariedad en la hostelería? Sí. Altri y los dos casos, aunque son dos sectores completamente diferentes, responden a la misma mentalidad, que es una mentalidad completamente depredadora, depredar los recursos, depredar el paisaje, depredar a las personas que viven en ese paisaje, a cambio de ofrecerles una riqueza que, decía Elena, no hay alternativa. Bueno, en el caso de Palas de Rey, desde hace 2 décadas, se ha producido una transformación del sector primario en la zona del interior de Lugo, con un esfuerzo enorme de modernización del sector agrícola, de pequeños y medianos agricultores que se han ido agrupando en sociedades agrarias de transformación, que ha revitalizado enormemente la comarca. Eso está en riesgo. Pero no solo el impacto que pueda tener en esa comarca, lo contaba antes Ricardo, el río Ulla acaba en las Rías Baixas, la ría de Vilagarcía de Arosa. Imagínate el impacto que puede suponer, porque claro, cuesta trabajo, es poco intuitivo esto de no, vamos a utilizar cada día la misma cantidad de agua que utiliza toda la provincia de Lugo y la vamos a devolver mejor todavía de lo que la cogimos. Y un segundo elemento que a mí me parece fundamental, que es reivindicar el papel de las administraciones públicas. Es decir, las administraciones públicas están para proteger nuestros intereses, no están para atraer inversiones ni para facilitar la instalación de determinadas industrias. Las dos cosas no son contradictorias, pero el primer mandato tiene que ser que, por ejemplo, en el caso de Altri, las gallegas y los gallegos sepamos desde el minuto 1 lo que ahora sabemos y que durante 2 años la empresa nos ha ocultado con la complacencia y la complicidad de la Xunta de Galicia. Nacho. Mi amiga Arantxa Calvera, que es gerente de turismo de Barcelona, dice: no discutas con Elena, que tiene razón si no referimos al volumen de la actividad económica que generan los turistas. No discutas, pero va a discutir. Para eso estamos. Porque me parece que es relevante el número de personas que visitan un país para analizar el impacto que tiene sobre las sociedades donde se opera. El aumento del año pasado de turistas en España fue de 13 millones de personas. El año pasado, en España, aparecieron 13 millones más de turistas. Eso tiene un impacto, y tiene un impacto que es tiene muchas formas de impactar. Y hay elementos que sin duda son positivos, pero en un país que tiene 47 millones de habitantes, que haya 85 millones de turistas, es decir, que se doble, tiene más impacto del que puede tener en Francia o en Estados Unidos. Desde luego que en Estados Unidos sí, entre otras cosas por lo que tú has señalado, que es que está muy focalizado. Pero por focalizar y por concluir con un aspecto muy concreto en relación al tema del turismo, porque yo creo que, teniendo en cuenta el porcentaje del PIB de nuestra actividad económica que depende de él, hacer una enmienda a la totalidad sería absurdo, pero también sería absurdo no ver cómo está generando un problema en particular con el tema de la vivienda. En Madrid, y es un artículo de Juan Moscoso que publicaba la semana pasada,
hay 25.000 viviendas destinadas al alquiler turístico. El plan de la operación Campamento para Vivienda Social son 12.000. Las proporciones son una pasada, vaya. ¿Querías añadir algo más? Sí, no, yo encantada de tener este debate, disfruto mucho porque es a lo que me dedico normalmente. Estos deberían ser los debates. Deberían ser, claro, muy bien, de unido, Ángels. Bueno, vamos a ver, totalmente de acuerdo con Antón, y eso es lo que se está cambiando, que una actividad, la que sea, pero hasta las relaciones humanas no puede ser depredadora. Claro. Vamos a estar de acuerdo todos en esto. No hagamos, por otro lado, de determinados casos una categoría, porque si no estaría claro que no habría ningún tipo de actividad económica porque se revelaría todo el mundo y acabaría de haber. Pero lo que queremos es evitar que eso ocurra, ni siquiera en casos aislados, con ese planteamiento que estaba planteando en su momento Nacho, efectivamente, que es lo de la licencia social para operar, y que parte de la famoso palabra que vamos a traducir de la economía de los stakeholders. Es decir, hay que tener en cuenta las partes interesadas. No siempre, desgraciadamente, y por eso la gente se manifiesta, las administraciones públicas defienden y protegen los intereses de los ciudadanos, porque se están manifestando porque no les hacen ni caso. Pero, en todo caso, estoy muy reiterativa hoy, es muy importante plantear que ese es el modelo que va a salir adelante, porque es el único sostenible. En el uso de los recursos, efectivamente, hay que medir de qué manera se utilizan para que no acabemos con ellos. Si no fuera sostenible, sería insostenible si eso no fuera así. Y por lo tanto, existen mecanismos para que eso funcione. Lo que quería comentar en el caso del turismo, muy rápido, porque yo creo que es importante entender que cuando hablamos de 80 millones de turistas, no están 85, bueno, esto yo... Bromeo. No, me da igual. La gente lo va a entender rápido. Los turistas no están los 365 días del año. Es así. Entonces, si están una semana, la equivalencia es... Te lo digo porque el otro día estuve en Málaga y vi los datos. Hay 9 millones de andaluces y tienen 30 millones de visitantes, que equivalen a 500.000 residentes. ¿Vale? Entonces, el impacto de saturación hay que medirlo bien, y por eso se está promoviendo la diversificación, tanto en el territorio como en la estacionalidad. Sí. En la medida en que seamos capaces de aprovechar toda la capacidad que tenemos de recibir personas de una manera ordenada y articulada, tenemos mucho recorrido para hacer las cosas bien. No, que en Andalucía es más probable diversificar que en Formentera. Ya te digo yo que en Formentera... Voy a hacer una pausa. Las islas tienen no nos ha quedado claro. No, pero de todas formas, me parece apasionante. Los dos debates, me parecen apasionantes. Tanto el que planteaba desde Galicia Antón, como el del turismo, y además con alguien que sabe tanto, no es que tú no sepas, Nacho, pero con alguien que sabe tanto como Elena Pizarro. Sin duda. Voy a hacer una pausa. Primero Íñigo y...
mañana, 8:03 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Israel advierte a España. En una nota que acaba de publicar, el Ministerio de Exteriores asegura que su país no va a tolerar que se dañe la soberanía y la seguridad de Israel, en referencia a la decisión que mañana aprobará España, Noruega e Irlanda para reconocer el Estado palestino. Israel dice textualmente: se acabaron los días de la Inquisición, hoy los judíos tenemos un Estado soberano, dañaremos a quien nos dañe. José Luis Sastre. Es una nota diplomática dirigida a la Embajada Española en Israel, en la que notifica que impide a España ofrecer asistencia consular a los palestinos. Eso se sabía. Lo que se añade es que el gobierno de Sánchez premia el terrorismo, que corean lemas antisemitas en referencia a Yolanda Díaz, dicen, y se advierte de que su ministerio contempla tomar más acciones. Esta nota llega justo mientras estaban compareciendo en Bruselas los 3 ministros de Exteriores de España, Noruega e Irlanda. Álvarez, de hecho, se ha referido al ataque israelí de esta madrugada, ataque de Israel que ha matado al menos a 35 personas en un campo de refugiados de Rafah, a pesar de la resolución que dictó el viernes la Corte Internacional de Justicia. Y el ataque al que señalaba, yo creo que lo que hace es subrayar aquello que la Corte Internacional de Justicia ha indicado. Y quiero recordar que las medidas cautelares, como todas las decisiones de la Corte Internacional de Justicia, son obligatorias. Son obligatorias para todas las partes. Y es que Israel tiene que detener su ofensiva en Rafah. De la misma forma y con la misma contundencia que condenamos el lanzamiento de cohetes por parte de Hamás hacia Israel. Antes, pues, de esa declaración que será mañana de esos 3 países, España, Noruega e Irlanda, Álvarez ha llegado a calificar lo que ocurrirá mañana como un día histórico. Tenemos, pues, esa novedad, ese comunicado de Israel en la víspera diciendo: dañaremos a quien nos dañe. También en Bruselas, y hace tan solo unos minutos, se ha referido al bombardeo el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Pedimos la implementación de la decisión de la Corte, pero lamentablemente lo que hemos visto en estas últimas horas es que Israel continúa con su acción militar que la Corte le ha pedido que detenga. Pero también Hamás ha lanzado cohetes contra Israel, así que ninguna de las partes está respetando la decisión de la Corte. Y la otra gran fotografía de la crónica internacional va a pasar también hoy por España, porque va a llegar a nuestro país Volodymyr Zelensky, recibido por el rey este mediodía y antes incluso por el presidente del gobierno, con el que firmará el acuerdo entre España y Ucrania para dar más armas a ese país. De los deportes, Samp, estamos pendientes ya de la prelista para la Eurocopa del seleccionador Luis de la Fuente, que conoceremos en poco menos de 2 horas. A partir de las 11 de la mañana, con especial de carrusel, anunció hace unos días el propio seleccionador que van a ser una treintena de jugadores, 4 o 5 más de los 26 que llevará en menos de 3 semanas a Alemania. Además, derrota del Real Madrid en la final de la Euroliga, 80-95 con Panathinaikos. El miércoles arrancan la semifinal del ACB recibiendo al Barça. La otra empieza mañana en Málaga, Unicaja UCAM Murcia. La jornada 41, volvemos al fútbol en segunda, certificaba el ascenso a primera del Real Valladolid y descensos de Alcorcón, Andorra y Villarreal B. Y en París, no antes de las 3 de la tarde, regresa Rafa Nadal a las pistas de Roland Garros. Se mide el alemán Zverev en primera ronda. Juegan también hoy en el cuadro femenino Rebeca Masarova, Sara Sorribes y Cristina Buxa.
10 minutos de la mañana, 8 y 10 en Canarias. En el abierto, Elena Pisonero, Nacho Corredor y Antón Losada. Vamos ya con las novedades de la guerra de Gaza, tanto sobre el terreno, que ha habido esta noche ataque en Rafah, como la crisis diplomática entre Israel y España por la aprobación mañana en el Consejo de Ministros del reconocimiento del Estado palestino por parte de España y las consecuencias que esto tiene en medio de todo este debate y en medio también de la decisión de la Corte Internacional de Justicia que conocimos el viernes pasado, que insta a Israel que deje de atacar Rafah. Bueno, pues en medio de todo esto, Pablo Morán, buenos días. Hola de nuevo, Ángel. Ha habido un ataque contra ese enclave al sur de la franja. Que sepamos, de momento, ese ataque de esta madrugada, que sepamos, hay al menos 35 muertos. Uno de los ataques más duros de los últimos meses, diría yo, porque las imágenes que están circulando desde anoche, desde el momento del ataque, son extremadamente duras. Se ve lo poco que nos quedaba por ver en Gaza, que es gente quemada viva. Este es uno de los momentos en los que Rafah se convirtió anoche en el infierno. Al menos 35 muertos según fuentes palestinas. Algunos medios, como decías, Ángel, se elevan ya la cifra a 50, muchas de ellas carbonizadas por el incendio provocado por las bombas que han caído sobre una de las zonas supuestamente seguras para los civiles en esa ciudad del sur de la franja. Entre las víctimas se ven mujeres, se ven niños. El ataque llega horas después del lanzamiento de cohetes sobre Tel Aviv, el primero en meses, un ataque sin que provocara víctimas ni heridos, solamente provocó que volvieran a sonar las alarmas en la ciudad israelí, pero llega sobre todo, como decías, 2 días después de que la Corte Internacional de Justicia haya ordenado parar esa ofensiva sobre Rafah. En realidad, los ataques en las últimas 24 horas han afectado a otros puntos de la franja. En total, Israel ha asesinado al menos 160 palestinos en las últimas 24 horas, en las que también se han atacado asentamientos de desplazados en Jabalia, Nuseirat, en la ciudad de Gaza, pero sobre todo llega después de esa orden de la Corte Internacional que ha ordenado frenar, parar esa ofensiva en Rafah. Israel ha respondido esta madrugada con ese ataque. Y decíamos también, Pablo, que aumenta la tensión entre Israel y España por el reconocimiento que se hará efectivo mañana del Estado palestino. Vimos el episodio del vídeo publicado por Israel, donde decía que jamás le daba las gracias a España. Hay un paso más en esta escalada de la tensión, en esa nota que hemos conocido hace tan solo unos minutos, esa nota del Ministerio de Exteriores israelí, que asegura que dañaremos a quien nos daña, Pablo. Exacto, Israel no afloja en su presión en la víspera de que los 3 países, Irlanda, Noruega y España, reconozcan oficialmente el Estado palestino, pero los 3 países siguen reafirmando el compromiso en hacerlo. Mañana mismo los 3 ministros de Exteriores acaban de comparecer en Bruselas para reafirmar ese compromiso. Lo han defendido como la mejor solución en busca de la paz en la región, a pesar de esas presiones de Israel, particularmente esa advertencia de esa nota que decía Sánchez, pero también los vídeos difundidos por el ministro de Exteriores israelí, en el que reprocha a los 3 países ese paso y les dice que jamás agradece el gesto que van a hacer. En el caso de España lo hacen, como sabéis, intercalando imágenes del baile flamenco con ataques del grupo yihadista, y Álvarez acaba de reiterar el rechazo a ese vídeo. Desde luego, en algún momento habrá que expresar esa opinión que tenemos de rechazo a algo que no está dentro de la cortesía diplomática y de los usos de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas. Pero al mismo tiempo, también hemos estado de acuerdo en que no vamos a caer en ninguna provocación que nos aleje de nuestro objetivo. Y ese objetivo es el reconocimiento del Estado palestino mañana, un día histórico, según ha dicho el ministro Álvarez. Su homólogo irlandés también ha querido responder directamente a Israel con eso de que este gesto premia al terrorismo. Nada más lejos de la realidad, ha dicho el ministro irlandés. Los 3 han rechazado, Ángels, el ataque de esta madrugada en Rafah y han reclamado a Israel, lo mismo que lo hacía Josep Borrell, como escuchábamos a Josep Borrell, que Israel cumpla con la orden de la Corte y pare el asedio en esa ciudad del sur de la franja. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Antón, sube el tono Israel contra España, al tiempo que desoye, como nos decía ahora Pablo, desoye hasta las resoluciones judiciales, desoye esa resolución de la Corte Internacional de Justicia pidiendo precisamente que parara los ataques a esa zona a la que Israel mandó a los gazatíes para que se refugiaran y que ahora está atacando con una dureza inusitada. Sí, a Israel le falta poner un cartel que diga no molesten, estamos implementando un genocidio.
La orden del Tribunal de Naciones Unidas añade dos cosas que a mí me parecen muy relevantes. La primera, ante la situación catastrófica, que se paren los ataques. La segunda, que se permita de nuevo la entrada de ayuda humanitaria, que parece que estamos en la idea de que la ayuda humanitaria está entrando, pero está entrando a contagotas y no es ni de lejos lo que se necesita. Y tercero, que permita la entrada de las comisiones de investigación de Naciones Unidas para certificar si lo que está sucediendo allí es o no un genocidio, si se están produciendo o no crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Eso es lo que Israel se niega a cumplir. Que no me parece que sean tres cosas irracionales o tres cosas que sean posicionarse con Hamás, ¿no? Me parece que son tres peticiones bastante lógicas de un tribunal internacional de Naciones Unidas que lo que pide, oiga, paren, permitan que la gente sea asistida y déjenos entrar y averiguar, certificar qué es lo que está pasando, ¿no? Eso es a lo que Israel está diciendo que no. Y en cuanto al asunto diplomático, yo sinceramente creo que lo que hay que hacer es aguantar el pulso, no perder los nervios y efectivamente no caer en las provocaciones. Nos llevamos semanas diciendo que alguien tiene que hacer algo en la comunidad internacional, que lo que no podemos es seguir asistiendo a una auténtica masacre organizada por parte del ejército de Netanyahu. Yo es que me niego a decir el ejército israelí o el gobierno israelí. Es el ejército que en este momento dirige Netanyahu, y Netanyahu tiene un primer ministro que está en una guerra personal para salvarse él, para salvar su carrera política y para evitar entrar en la cárcel por los numerosos casos de corrupción que tiene pendientes y que antes de esta guerra intentaba parar cambiando drásticamente el ordenamiento constitucional israelí, poniendo al Poder Judicial bajo el mandato y la supervisión del Poder Ejecutivo, es decir, bajo su mandato y su supervisión, ¿no? Entonces llevamos semanas, meses diciendo que basta de golpes de pecho, que hay que hacer algo, y yo creo que esto es lo que hay que hacer, que hay que incrementar la presión diplomática, porque yo me reitero en lo que llevamos diciendo desde el minuto 1. Mientras Netanyahu sea primer ministro de Israel, esto no va a parar. Elena. Claro, pero es el que han elegido los ciudadanos israelíes, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que hay que hacer una presión internacional ante lo que es un conflicto terrible que se está prolongando en demasía. Siempre es demasiado tiempo en los conflictos internacionales, pero efectivamente Israel pues es una democracia, tendrá sus imperfecciones, pero es la que elige a quién le dirige, ¿no? Y hay presiones internas dentro del propio Israel ante lo que es una demanda que ha originado todo esto, que es la vuelta de los rehenes después del feroz ataque del 7 de octubre. Yo creo que la diplomacia tiene que ser lo que es efectivamente intentar entablar determinadas debates o discusiones sobre lo que se considera que es aceptable o no en los distintos ámbitos en los que es preciso hacerlo, y también es verdad que en ningún momento es bueno, ¿no? Es decir, estás en pleno conflicto, plantear el reconocimiento de Palestina pues para algunos es inoportuno, pero lo que es evidente es que hay que hacer algo, y hay que tratarlo con mucha cautela, porque es verdad que por parte de Israel pueden argumentar que dentro de los equipos de la ONU hay gente identificada de Hamás. Los datos que se dan de los muertos los da Hamás. En fin, es un tema muy muy complejo y lo suficientemente grave como para que impere la máxima cautela, la máxima decisión también, pero sin cargarnos la diplomacia, que es lo que haríamos si lo convertimos en una pancarta o en una manifestación de parte. Y esto es lo que yo creo que hay que evitar a toda costa, porque, como digo, también hay que estar en el día después. Las declaraciones están muy bien. El miércoles pasado, que estábamos aquí en directo viendo las declaraciones del presidente del gobierno, está muy bien que se asuma una determinada posición, pero cuando se está en el gobierno hay que estar en condiciones de llegar hasta el último minuto de las consecuencias que eso representa, y hay que estar en el día después para que esperemos que sea cuanto antes, para ver cómo se restablece la paz y la convivencia en ese territorio. Nacho, dame 2 minutos y voy contigo.
9:22 minutos de la mañana, 8:22 en Canarias. En el abierto, Elena Pisonero, Nacho Corredor y Antón Losada. Actualizábamos antes la información que teníamos del ataque de esta noche en Rafah, que deja al menos 35 personas muertas, en el contexto de esa petición de la Corte Internacional de Justicia pidiendo a Netanyahu que cesen esos ataques a ese enclave del sur de la Franja, y también en medio de la tensión diplomática de Israel con los países que van reconociendo el Estado palestino. En este caso, Nacho, no habías hablado tú todavía, en el caso de España, primero con ese vídeo que vimos ayer y la nota que acaba de sacar ahora mismo, hace unos instantes, el Ministerio de Exteriores israelí. Bueno, la historia es obviamente muy determinante para explicar también el presente, ¿no? Y en el caso este en particular, probablemente todavía un punto más que en otras cuestiones. El siglo XX explica, por un lado, la existencia de Israel. Israel existe porque en el siglo XX hubo un holocausto. Pero probablemente también la magnanimidad hacia el gobierno de Israel se explica por el Holocausto, porque si no sería incomprensible cómo hay un consenso en gran parte de Occidente sobre Putin y su relación con el derecho internacional y su relación con las libertades y con la dignidad humana, y sin embargo, en relación a Netanyahu hay no solo una coralidad, sino un exceso de matices que a veces pues alguien podría decir que le ayuda en la propia supervivencia del personaje políticamente, ¿no? Que no es algo sobre lo que hable solo Antón Losada, que también, sino que si nos vamos a Estados Unidos, que no es un país, y menos en el Partido Demócrata, que tenga posiciones beligerantes contra los judíos, su líder en el Senado ya viene desde hace mucho tiempo señalando que aquí gran parte de todo lo que está haciendo el gobierno de Israel se explica por la propia supervivencia política de Netanyahu, y le exigen convocar elecciones. La posición diplomática de España, que es parcialmente excepcional en el sentido que ha tomado una decisión que han tomado a la vez pocos otros estados, la ha tomado también Noruega, ¿no? Y no es irrelevante quiénes han tomado esa decisión de reconocimiento, de verbalización de reconocimiento de la solución de los dos estados. Porque fue en los años, a principios de los 90, en España y en Noruega, donde se encontraron los visos de solución que probablemente solo pueda acabar con esa lógica de dos estados. Entre otras cosas, porque tener un estado al lado es lo que te garantiza, y pasa en el caso de Israel con sus vecinos en estos momentos, es lo que te garantiza poder negociar con alguien y que se cumpla, es lo que garantiza que alguien controle el territorio, es lo que garantiza la estabilidad en la zona. La semana pasada, Agenda Pública publicaba un sondeo interesante desde la perspectiva de la relación entre la lógica nacional e internacional, porque se visualizaba cómo en lo que tenía que ver con la invasión de Rusia en Ucrania no había una visión partidista en España del conflicto, había una unanimidad muy transversal respecto a lo que estaba pasando, y sin embargo con el conflicto de Israel-Palestina claramente está muy condicionado por a quién votas, tu posición respecto al tema. Y eso se explica probablemente por el debate político-mediático, que es el que condiciona las percepciones de lo que ocurre. Y es un mal síntoma. Es un mal síntoma porque, una vez más, la fuerza interior explica la política exterior. Y eso, en términos de largo plazo y estabilidad, no es una buena idea. Entre otras cosas porque es cierto que España, desde hace mucho tiempo, probablemente desde los 2000, en distintos temas no tiene una visión compartida de su papel en el mundo. Y eso todavía dura hoy. Cuando Aznar, con una idea muy clara del papel de España en el mundo, decide que su eje es el Atlántico, tira por un camino que no es compartido y que además genera mucho rechazo por parte de una parte importante de la población. Y en estos momentos, si analizamos el nivel de apoyo en esta misma encuesta de Agenda Pública a la política exterior de Sánchez en relación con Palestina, los niveles de adhesión y apoyo entre los votantes de izquierdas es altísimo, pero entre los votantes de derechas es muy bajo.
Nuevamente es un tema muy importante, un debate muy relevante, especialmente en plena campaña europea, que es donde deberíamos estar debatiendo algo que no es exclusivo de España, al no tener clara cuál es nuestra posición común como país, por tanto, en torno a la política exterior, como es el caso de Europa, en un momento de fragmentación y de polarización, en este sentido de grandes potencias en el mundo, en el que Europa tiene que jugar un papel. De eso deberíamos estar hablando, ¿no? ¿Qué tipo de Europa queremos? Y podemos permitirnos, que es la segunda crítica que yo haría a lo que tú comentas, porque una cosa es desear algo y otra estar en condiciones de hacerlo, ¿no? Por eso decía que a las declaraciones están muy bien, pero tiene que explicarse qué es lo que representa declarar el Estado de Palestina, por ejemplo, o qué es lo que representa tener una posición contraria o no alineada, para ser más exacta, con los socios fundamentales que tenemos en el ámbito exterior. En primera instancia, en este caso, en el caso de Israel, con Estados Unidos y con el resto de los países europeos. Por lo tanto, bien que se tome la iniciativa, pero mejor si se hace de una manera dialogada y transparente con el conjunto de, al menos, los representantes del conjunto de los españoles, sí, para que, como bien dices, seamos estables y conscientes de lo que lleva aparejo. Hoy se va a firmar un acuerdo, y lo vamos a comentar, o ya lo has anunciado en todo caso, Ángels, que es el acuerdo que va a firmar el presidente Sánchez con el presidente Zelensky, que supone un acuerdo que han firmado otros socios de amplio espectro en materia de seguridad y defensa, por el que nos comprometemos a aportar armas y contribuir a la industria de defensa, que a mí me parece que es fundamental, pero a lo mejor los votantes o los que decían que estaban de acuerdo con la política exterior de Sánchez no lo están tanto al conocer los detalles de las manifestaciones que se hacen públicas. Antón. Es imprescindible que Europa y los Estados Unidos impulsemos, en colaboración con las partes implicadas, la visión expresada en numerosas ocasiones de dos estados independientes, Israel y Palestina. El pueblo palestino espera impaciente, ha sufrido durante mucho tiempo y tiene derecho a ver su territorio libre y ver cumplidas sus aspiraciones. No lo digo yo, lo decía José María Aznar el 8 de mayo de 2003, cuando era presidente del Gobierno de España. A lo mejor sí había una postura única sobre este asunto, y a lo mejor sí había una postura común, y a lo mejor quien tiene que dar explicaciones es quien ha abandonado esa postura común, y ahora dice que el Estado palestino no existe, 20 años después, y que es absurdo reclamar el Estado palestino, ¿no? Y después, es fácil. Yo creo que es importante, sobre todo en las guerras modernas, donde hay lo que sucede en el campo de batalla y el terreno, después está la guerra mediática, la guerra de propaganda, ¿no? Israel lleva, desde que comenzó el conflicto, acusando a Naciones Unidas de dar cobertura a Hamás, por activa y por pasiva. ¿Os acordáis lo que pasó con la Agencia de los Refugiados? Sí. No ha podido demostrar ni una sola de sus acusaciones. La ONU ha cerrado todas las investigaciones. 19 personas fueron despedidas y fueron acusadas de ser no simpatizantes de Hamás, no, de haber participado en los atentados de octubre, de haber sido activos. Israel no ha podido probar jamás ninguna de estas acusaciones. Todas las investigaciones de la ONU se han cerrado. Y pues de lo que pasa en Gaza no solo nos informa Hamás. Yo creo que hay bastantes organizaciones internacionales a las que, por cierto, tenemos que reconocer su trabajo y los voluntarios que están allí, que no están manipulados por nadie y que cuentan exactamente lo que ven, un genocidio. Nacho. El orden internacional liberal pende de un hilo. Sí. Cada vez hay menos gente que cumple con la legalidad internacional y las consecuencias pueden ser graves. Elena señalaba la importancia de las elecciones europeas. Es curioso cómo todo el mundo tiene interiorizado que las elecciones de noviembre de Estados Unidos pueden marcar un antes y un después en la configuración del orden internacional liberal, y sin embargo en las elecciones europeas, sin embargo, parece que es tangencial esa posibilidad, y los dos elementos son determinantes. Un elemento más. Es evidente que si en 2 semanas estamos viendo un gobierno como el de España tener una posición muy clara respecto al conflicto en Oriente Medio y tener una posición muy clara incluso recibiendo al presidente de Ucrania, que hay una ambición de un papel de España en el mundo. Y eso, de forma transversal, sí que debería ser un buen síntoma. Sí. Porque hoy lo que está pasando en el mundo, la política local no se explica ya sin la política internacional y cada vez menos. Esta va a ser otra de las imágenes, la citaba también antes Elena y lo decía ahora Nacho, va a ser otra de las imágenes del día, la llegada a España en visita oficial del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Javier Bañuelos, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Recordemos que retoma la agenda que tuvo que cancelar hace 2 semanas por el asedio ruso a sus tropas. El objetivo del viaje es el mismo. Viene a España a firmar con nuestro país un acuerdo por el que el gobierno de Pedro Sánchez se compromete a seguir enviando ayuda militar y humanitaria a Ucrania y se compromete a hacer esto por un largo plazo. No es coyuntural, no es puntual, sino por un largo plazo. Y es lo que Zelensky Baño está pidiendo a todos los aliados. Sí, de hecho lo hizo Ángeles con todos los países del G7 y aunque España no está en ese selecto grupo, se ha comprometido igual. De hecho, España ha confirmado ya que antes de que termine junio habrá enviado a Ucrania otros 19 carros de combate Leopard, nuevos misiles antiaéreos Patriot y también torretas de armas remotas. Lo cierto es que Ucrania necesita ahora más que nunca el compromiso de que no le van a dejar en la estacada. En el momento más delicado necesitan garantías de que el grifo de la ayuda pues seguirá abierto y eso es lo que Zelensky conseguirá hoy con este acuerdo bilateral, un acuerdo que se viene fraguando desde marzo. Ya entonces el presidente Pedro Sánchez recibió en Moncloa a un grupo de las empresas más potentes de la industria de defensa nacional, a las que el propio Sánchez pues pidió un esfuerzo adicional para poder seguir suministrando armamento a Ucrania. Esa colaboración, Ángeles, de la industria española con Ucrania va a ser una parte central del acuerdo que se va a firmar esta mañana. De hecho, el gobierno ya aprobó en abril una partida de 1.129 millones de euros para reforzar de forma urgente las capacidades militares. Lo cierto es que el gobierno nunca quiso concretar cuál iba a ser el destino de ese material, pero fuentes gubernamentales ya confirmaron a la SER que se trataba de parte de un paquete de ayuda a Ucrania, un tema que, por cierto, tensa bastante a su socio de gobierno. Precisamente, la semana pasada, el Congreso aprobó una PNL para incrementar esa ayuda militar a Ucrania y solo hubo 2 partidos que votaron en contra, Sumar y Bildu. La agenda hoy, Ángeles, es muy intensa. A las 12, Pedro Sánchez recibirá a Zelensky en la Moncloa, después habrá una rueda de prensa conjunta. A las 2, el escenario será el Palacio Real. Ahí Su Majestad el Rey tendrá un encuentro con el presidente ucraniano al que va a dedicar un almuerzo en su honor y ya por la tarde a las 5 Volodymyr Zelensky será recibido por los presidentes del Congreso y del Senado. Está previsto que Zelensky aterrice en cuestión de minutos en Barajas, gesto muy simbólico por cierto también porque allí será recibido Ángeles por Su Majestad el Rey. Pues quedamos pendientes de esa llegada. Baño, gracias. Un abrazo. Y les decía que retoma la agenda Volodymyr Zelensky, que tuvo que posponer este viaje oficial a España porque hace 15 días Rusia estaba avanzando de forma muy peligrosa hacia la segunda ciudad más importante de Ucrania, Kharkiv. Quería rodearla, ese es el objetivo de las tropas rusas. 16 personas murieron por el último ataque ruso a esa zona este fin de semana y las tropas de Putin además bombardearon un supermercado. Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. No solo ataques contra Kharkiv, sino ataques en el Donetsk y en Sumi. ¿En qué punto está ahora la guerra? ¿Dónde está el ejército ruso y por dónde avanza? Pues lo cierto es que en los últimos meses las únicas flechas que avanzan en el campo de batalla son las rusas en dirección oeste, conquistando pueblo a pueblo y pequeña ciudad a pequeña ciudad, territorio ucraniano. Los rusos han atacado esta noche la terminal del aeropuerto de Zaporilla, han seguido con las hostilidades en el Donbass, pero lo que más preocupa, como tú dices, Ángeles, a Zelensky y a la comunidad internacional desde inicios de mayo es la ciudad de Kharkiv, bombardeada a diario desde el inicio de la primavera. Es la segunda más grande del país, que se encuentra ya en rango de artillería de las tropas rusas. A poco más de 30 kilómetros están en el norte y con combates cuerpo a cuerpo un poco más al este entre la infantería rusa y la ucraniana. La falta de munición del ejército ucraniano, el retraso de medio año del gran paquete militar de Estados Unidos, con los rusos que siguen con una superioridad de 9-1 en el número de soldados, en medios aéreos es aún mayor porque los ucranianos siguen sin una dotación mínima de aviones de combate. Así los de Putin han recrudecido los ataques como el de este fin de semana a ese centro comercial situado en Saltivka, un barrio de Kharkiv, icono de esta guerra por el nivel de destrucción de sus edificios. Solo de las localidades al este de Kharkiv, Ángeles, los ucranianos han evacuado a casi 10.000 civiles de las últimas semanas. Por todo ello, Zelensky ha vuelto a implorar ayuda internacional y antes de emprender el viaje a Madrid, ha hecho un llamamiento a que los líderes internacionales acudan a la llamada Cumbre por la Paz, organizada para mediados de junio en Suiza, donde está previsto que acuda Pedro Sánchez y donde Zelensky quiere juntar también a Biden y al máximo mandatario chino. Por su parte, Kiev ha lanzado, Ángeles, esta noche un ataque con drones a la vecina localidad de Oriol, donde el impacto sobre una gasolinera ha matado al menos a un civil. Nico, gracias. Hasta luego. Pausa y seguimos.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 9:40 de la mañana, 8:40 en Canarias. En el abierto, Elena Pisonero, Nacho Corredor y Antón Losada. El Partido Popular ha vuelto a recuperar la amnistía. Digo que la ha vuelto a recuperar porque se olvidó de ella durante la campaña electoral en Cataluña, que ya es curioso que en Cataluña no hablara de amnistía. Bueno, pues ahora vuelve a recuperar la ley de amnistía, aprovechando además que la ley se va a aprobar de manera definitiva este jueves en el Congreso, y en eso quiere centrar ahora su campaña para las elecciones europeas. Mariela Rubiola, de nuevo. Hola de nuevo, Áñez. Ayer Feijóo pidió otra vez a Pedro Sánchez que convoque elecciones. Lo hizo en esa quinta manifestación que convoca el Partido Popular contra la amnistía, y quedó claro que para Feijóo, estos comicios europeos son otra vez un plebiscito sobre Sánchez. Sí, y además pide elecciones de manera inminente. El PP aprovecha la circunstancia de que Sánchez puede ya abrir las urnas este mismo miércoles, porque es cuando se cumple un año desde la anterior convocatoria de elecciones generales. ¿Por qué? Porque la amnistía se va a aprobar en el Congreso justo un día después, el jueves. Así que los populares piden que Sánchez pare máquinas ya y que no conceda una amnistía que además dicen será a cambio de nada, ya que la legislatura no da más de sí. La medida de gracia, insisten desde la calle Génova, es la única ley que Sánchez va a sacar adelante, por lo que no merece la pena concederla. Esgrime el PP la doble derrota parlamentaria sufrida por el PSOE la pasada semana con las leyes de prostitución y suelo. En definitiva, Ángels, el PP pretende presionar a Sánchez esta semana para que disuelva las Cortes este miércoles. Si Sánchez ya ha perdido el apoyo de sus socios y ni siquiera, dicen, va a poder aprobar los presupuestos, ¿para qué seguir? Es lo que decía Feijóo. Le pido que retire la ley de amnistía, ya que esta legislatura está perdida, que convoque elecciones, que lo haga para que nos deje hablar, porque nos Palabras ha del engañado a todos. Palabras del líder popular en la concentración de ayer, que terminó de nuevo en guerra de cifras, con el PP hablando de 80.000 asistentes y la delegación de gobierno de apenas 20.000. Una concentración donde, además de la amnistía, el PP cargó duramente contra la mujer de Pedro Sánchez, como hacía Isabel Díaz Ayuso. Que los ciudadanos vean persecución en la exigencia de explicaciones por las actividades improcedentes de la mujer del presidente del gobierno en calidad de mujer del presidente del gobierno. Solo se piden explicaciones. Nos falta pedir perdón. Un Ayuso, por cierto, Ángels, que ayer se llevó la gran ovación del acto diciendo que Madrid es la casa de todos, carajo, parafraseando la clásica muletilla del presidente argentino Javier Milei. Mariela, gracias. A vosotros. Pues mira, a lo mejor lo escucho en directo. Ángeles Caballero, buenos días. Buenos días. Porque tú no tenías nada más que hacer ayer por la mañana y dices, me voy de manifestación. Yo allá donde me llame todos los mejores patriotas del país, allí estás tú. Cuéntanos qué anotaste en tu cuaderno de la manifestación de ayer. Pues mira, como de esta quinta cita ya he ido a unas cuantas, yo creo que ya hay cuando uno ve que hay determinados patrones que se repiten, sí, es que ahí ya no hay estereotipo, hay un dato abrumador. Por ejemplo, el censo abrumador de rubias, a las que yo denomino rubias super España. Quiero decir, son mujeres siempre rubias, porque ya sabemos que hay una edad de las mujeres en las que nos dicen que tenemos que aclararnos el pelo para no echarnos años encima. Esto es unánime en todas las peluquerías, me atrevería a decir, de la Unión Europea. Entonces salen todas esas señoras muy rubias, super españolas, porque llevan todas las banderas posibles sobre su cuerpo, al cuello, a los hombros, en la cintura, a modo de pareo, salen todas. Es verdad que decían que había venido, los que intervinieron decían que habían venido gente de toda España, pero yo sinceramente lo que vi ayer fue un más Madrid que nunca, porque es gente que no puede ser de otro sitio que no sea la capital de España a juzgar cómo iban vestidos. Se escuchaba también los alrededores de la Puerta de Alcalá, acento caraqueño, muchos turistas, como siempre en esa zona de Madrid, algún que otro señor despistado en patinete, dos tipos de perros con sus respectivos dueños. Están los que iban al retiro ataviados con ropa deportiva y los que iban a esta manifestación o concentración, y se les distingue no tanto por la raza, me refiero a los perros, sino los dueños, porque la correa es roja igualda, que digo yo que pobres criaturas. Una señora decía que había gente, pero tampoco era algo arrollador. Estaba la gente viendo y aprovechando, viendo escaparates, había empleadas del hogar como en todo barrio de bien, terrazas donde el café vale un cuarto de tu hígado,
Pero todo va bien porque es domingo y porque ahí está la que llaman la España feliz y alegre, la desancomplejada, la que va a pecho descubierto por la vida, según el animador del cotarro y según también la presidenta de la Comunidad de Madrid. Se repartían banderas gratis, pero también los que aprovechaban para venderlas a 3 euros, latas de cerveza y agua porque el calor apretaba bastante. Y un par de jóvenes vendían libros y solo alcancé a leer el apellido del autor o quizá del homenajeado en el mismo, que es Calvo Sotelo. Hubo críticas a los medios, en el micrófono y entre el público. Había un repertorio de canciones variopintas, desde People Have the Power a la gozadera de Gente de Zona, pasando por Es mentiroso de Alga Tañón, al que hubo que matizar que ese adjetivo iba dedicado a Pedro Sánchez Pérez Castejón, no vaya a ser que nos liemos. A las 12:02 estaba convocada la concentración, a las 12 la cosa estaba muy flojita en la Puerta de Alcalá. La plaza de Independencia de toda la vida, me recordó una señora a la que imagino entusiasmada explicándome a continuación la inmensa labor de los españoles como don Pelayo, los de las guerras carlistas y los encargados de domesticar a América, pero esta parte me la perdí. Se citaron a los presidentes de las comunidades autónomas presentes, a los expresidentes Aznar y Rajoy, a Almeida y Díaz Ayuso, y solo es esta última la que despertó la hipotensión de los clientes del café capuchino y el resto de buscadores de sombras en esa, insisto, calurosa mañana de domingo. Arrancó Almeida, al que citan como el alcalde de España. «Coño, es de Madrid nada más», gritó el señor que tenía a mis espaldas. Siguió el filósofo y escritor Fernando Savater, al que se le escuchaba bastante regular. María Corina Machado, opositora venezolana. Un detalle, en mi opinión, algo chocante para hablar de amnistía y elecciones europeas, pero perfectamente comprensible en el barrio madrileño en el que estábamos ayer. Y llegó ella. Dijo muchas cosas, y muchas gracias, y bastó con eso para que la gente aplaudiera. Alabó a Machado, de la que dijo que ha sido inhabilitada a lo sanchista. Luego dijo un poco lo de siempre y recordó que le gusta tomar fruta como postre o entre horas y que, como acaba de decir Mariela Rubio, esta es la casa de todos, carajo. Y de repente llegó él, Alberto Núñez Feijóo, y mucha gente se fue porque ya son 5 domingos los que nos reunimos y esto con un poco de fresco se lleva mejor. Pidió a Sánchez que disolviera las Cortes, convoque elecciones, pero cuando eso sucede, parte de esa España feliz y alegre sujeta una copa en la mano y la tapa en el otro. Militar en el aperitivo, de eso una nunca se cansa. Recupera el Partido Popular, Nacho. La ley de amnistía se aprueba el miércoles en el Congreso, insisto, después de que la hubiera abandonado durante toda la campaña electoral catalana. La manifestación es extemporánea, por muy legítima que sin duda es. Pido brevedad, ¿eh? Pero es extemporánea. Después de las elecciones catalanas, después del resultado de las elecciones catalanas, después de la expresión de la sociedad catalana que apoyaron de forma amplia a partidos que apoyan la Constitución y muy en particular al Partido Socialista de Cataluña, es evidente que algo ha cambiado. Mira, la semana pasada pasó algo que yo creo que es relevante y que La Vanguardia y Manuel Pérez este fin de semana resumía diciendo se acaba algo así, la idea que transmitía era que se acababa la equidistancia de la burguesía catalana. El viernes estuvo, yo también, Pedro Sánchez en Barcelona en las jornadas del Cercle Economía. Y su presidente, Jaume Guardiola, exconsejero de uno de los principales bancos de España y que representa muy bien la idiosincrasia de la burguesía catalana, en su introducción a Sánchez fue muy explícito y le dio las gracias y señaló cómo se había entrado en una nueva etapa de normalización institucional, a la que él mismo le puso nombre y apellidos. Dijo que afortunadamente se ha dejado atrás los momentos convulsos y dolorosos y que la normalización institucional está relacionada con tu acción de gobierno y queremos agradecértelo públicamente. Sánchez salió ungido por el empresariado catalán el pasado viernes, y el empresariado catalán, digamos, tiene criterios racionales de análisis, porque lo que quiere es calma, tranquilidad, lo que no quiere es líos. Si ellos expresan que estamos en una nueva etapa, probablemente sea, igual que Moody's, agencia de inversión a nivel internacional, ha señalado, porque efectivamente hemos entrado en una etapa mejor. Antón. Bueno, yo aprovecharía la enorme hemeroteca y fonoteca de la cadena SER y el fantástico equipo de producción de este programa y para hacer un concurso. Vamos a sacar cortes de las diferentes manifestaciones a ver quién acierta a qué manifestación Pensaba que ibas a decir cortes de las veces que pide la convocatoria electoral Alberto Núñez Feijóo. No, por eso. Vamos a sacar cortes de todos y a ver quién acierta en qué manifestación lo dijo. Yo creo que hoy pones cortes de la primera, o la segunda o la tercera manifestación y nadie se habría dado cuenta, porque es la quinta, pero
Parece que vamos 12. Porque hemos entrado en una dinámica en que en España hay un problema. Y el problema es que Alberto Núñez Feijóo cree que él tiene que ser el presidente del gobierno. Y ya está. Eso es todo. Toda la estrategia del Partido Popular, toda la labor de oposición, todo el discurso está vinculado a que en España tenemos un compatriota al que desde aquí yo expreso mi empatía y mi solidaridad, porque se sufre mucho cuando uno tiene un problema, que es que él cree que tiene que ser él, que tenía que ser él ya presidente del gobierno, y no va a parar hasta que sea presidente del gobierno. Y si hay que pedir elecciones, pues se piden elecciones. Y si hay que pedirlas 12 veces, pues se piden 12. Las que haga falta. Elena. Sí, dos cositas ya que nos pides brevedad. En el CERCLA de Economía que has mencionado, también le solicitó al presidente Sánchez que en esa normalidad hablara con el Partido Popular para llegar a acuerdos sobre las reformas de fondo que sigue necesitando en nuestro país y que no se acometen porque sin ese apoyo no van a salir adelante. Por lo tanto, vamos a completar la noticia que efectivamente tiene mucha importancia. Y el otro tema es, es la oportunidad, que también se ha dicho en la crónica de esta casa, de la manifestación de ayer en la que Alberto Núñez Feijóo argumentó por qué, más allá de que ha mantenido su posición en contra y lo ha hecho claro en el Senado, lo hace visible ayer, y es porque se va a aprobar definitivamente esta semana la ley de amnistía. Entonces es una oportunidad efectivamente para retirarlo. Si no lo hace ahora ya no le queda tiempo, ¿no? Pero en esa idea de que si no va a servir para lo que se pretendía hacer, que es la gobernabilidad del país, puesto que no se sacan las leyes, pues casi mejor retirarla, dado que tiene también sus aristas, ¿no? ¿Qué ventajas tiene ya el plantear una ley de amnistía si al final no va a surtir los efectos deseados? Yo estoy contigo que, sea o no la causa de la situación actual, el momento más relevante que tenemos por delante, antes de que vuelva a pedir la convocatoria de elecciones, es la formación del gobierno en Cataluña, que me parece fundamental para el futuro de Cataluña y para el conjunto de España. Muy rápido, y por completar también y por complementar lo que decía Elena sobre la intervención del Cercle Economía, no es que solo dijera que tenía que interlocutar más con el Partido Popular. Es que el presidente del Cercle Economía hizo algo que se le ha exigido a los empresarios las últimas semanas a raíz de un artículo de un manifiesto de los empresarios alemanes contra la extrema derecha. Citó un artículo de Daniel Innerarity llamado Reaccionarios, ¿sí? Señaló los riesgos de la extrema derecha y dijo que el Partido Popular y el Partido Socialista tenían que ir juntos a vencer los riesgos de la extrema derecha. Algo que, por cierto, creo que es relevante, porque hemos mirado a Alemania con mucho interés sobre cómo se han posicionado en contra de los nazis de AfD, y en España hay empresarios que han señalado a la misma dirección. ¿Y tú, Ángeles, veías a la gente animada para una sexta manifestación? No, yo detecté hastío, pero sin querer parecer condescendiente, ni es que me parece que si tú convocas por quinta vez por las mismas causas, los mismos motivos, yo creo que incluso el propio votante del Partido Popular, que detesta a Pedro Sánchez, que no le gusta nada la ley de amnistía, ya cuando se para un poco a pensar ve que, bueno, pues que con estos bueyes tenemos que arar, y que otra vez otro domingo a buscar otro lugar de la capital de España donde reunirse, y que ya va haciendo mucho calor, ya la gente se quiere ir de fin de semana al pueblo, a la sierra. O sea, yo eso empatizo totalmente, porque a mí me pasa lo mismo.
Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. Cadena SER. 100 años de radio. You can be mad at me. Tell me I was born to quit. I was checking. Go. Claro, ahora estaba pensando que les he pedido que fueran breves en estas últimas intervenciones porque siempre dedicamos unos 4 minutos así a explicar lo que vamos a hacer. Y ahora me queda a mí. Y ahora me doy cuenta. Un mundo entero, ¿no? Claro, ahora me doy cuenta. Cuando no tengo nada que contar. Porque tenemos muy poquito que contar, porque hoy el programa termina antes de tiempo. Vamos a terminar a las 11 de la mañana, porque Luis de la Fuente va a dar la lista. Bueno, la prelista. ¿Pero qué quiere decir la prelista? Una lista amplia. Sí. Una lista Y amplia. luego se caerán y luego unos se van cuantos. cayendo. Claro, es como un reality. Exacto. Solo puede quedar uno. ¿Te acuerdas de aquello? Pues solo Bueno, pueden quedar. Se no curan uno, en pero salud porque la competición ha terminado, convocan a muchos más y a medida que haya. Pero eso luego te llevas más desilusión, porque mira, si no te convocan, ¿no? Ángeles Caballero, tú estás conmigo, En el ¿no? baloncesto también lo hacen y luego es un bajón para el que le dicen, pues ya tú no vas. Perdona, pero pasa todos los días en con el, los tertulianos. en el abierto. Claro. ¿Dónde está Roca? Roca se lo ha Claro, tomado mal. Pues ellos no. se piensan que están todos los días y luego se caen. Claro, vale. pasa. Bueno, yo también hago prelistas, es verdad. Bueno, total, que parece como que todo se concentra a partir de las 11 de la mañana con la lista de Luis de la Fuente, o la prelista, pero en realidad, aunque nosotros terminemos oficialmente a las 11, lo que vamos a hacer es lo que venimos haciendo todos los lunes, que son muchas listas. Sí. Es que la primicia tampoco la tiene Luis de la No. Fuente, la tiene No. Bob Pop, No. porque a partir de las 10 vamos con la lista de todos los lunes de Bob Pop, en la que queremos que participen todos ustedes. En el 900, 100, 800 les pedimos cosas que nos gustaría aprender. Ah, qué bien. Cosas que nos gustaría aprender. Bien porque las hemos seguido y nos gustaría indagar un poco más, o bien porque las hemos conocido Yo ni recientemente que fuera y nos gusta. una sola canción de Taylor Swift. ¿Te gustaría aprender una canción de No Taylor sé, Swift? conocer una canción de Taylor Swift. A lo mejor porque Taylor- es un movimiento que yo creo que es, hay que o sea, hablar, sí, que- sí. del que hay que hablar, pero no me sé ni una canción. A lo mejor a Taylor Swift le gustaría hacer un programa de Hoy por Hoy. Vale. Es que esas cosas pasan. Bueno, Pues esta semana, si Si quieres. nos pusieran Pues si alguna quieren, que se pudiera cantar, la cantábamos. Tú Claro. sí, pero a Como que hay tú un tampoco, boicot- a hay que un tú tampoco boicot. te sabes ninguna de yo Taylor no, yo Swift. sí. ¿Ah, yo sí? sí. ¿Cómo A ver, cuál? por favor, Shake it on. Hombre, pero esa tiene muchos años, Antón. La de Champagne es que yo no me sé Problems, ni yo esa. qué sé. Claro, Sí, es que... claro que la sabes, pero es muy bonito el videoclip. Vale. Vale. Y luego... Espera, repetimos que Sastre sí nos que hemos nos liado. la sabe. 900, 100, 800, cosas de las que me gustaría aprender. Cosas que nos gustaría aprender. Cerrar la Tenemos nevera, tiempo me y nos gustaría gustaría aprender a aprender. cerrar la Vale. nevera. Vale, y luego en la dupla con Rafa Cabeleira y Galler Reguera vamos a comentar muchas cosas. El título de la Champions del Barça femenino o muchas despedidas que ha habido en la competición. Y es que nos vamos a quedar sin tiempo. Fíjate, al final. Pero mira, pero es que no pase desapercibido lo que ha dicho Antón Losada. A mí me gustaría aprender a cerrar la nevera. Sí. Me ha encantado. Lo vamos a dejar aquí. Elena Pisonero, Nacho Corredor, Antón Losada, Ángeles Caballero. Hasta la semana que viene. Un beso. Adiós. Adiós. Buenos días.